Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ciclo de Charlas. Mi nombre es Sebastián Delfino. En este caso estamos en Casa Aguda, o en los alrededores de Casa Aguda, en Abracadabra, una escuela de monte que se fundó, que nació hace un poquito más de 9 años, con el sueño de muchas y muchos padres, mapadres, como se diría, de gestar una educación diferente, libre, viva. Una de esas gestoras fue Maki Serena, quien se vino hace más de 9 años a vivir al monte y empezó a concretar un sueño que empezó a sentir desde sus entrañas cuando Luna Alegría ya estaba ahí gestándose en su panza, y casi como un llamado la impulsó a generar este proyecto que hoy ya dejó de ser proyecto, que tiene más de 9 años, por el que pasaron muchos peques y que ya dio lugar a que se abra un nuevo espacio para Sala de Grandes ya desde hace unos años. Vamos a hablar un poquito de educación viva y un poquito de cómo fueron los impulsos de Maki en esos momentos que junto a su pareja Emix decidieron salir a explorar parte del mundo y se encontraron con Casa Aguda. ¿Cómo estás, Maki? Ay, un honor. Cuéntanos, Maki, ¿cómo fueron esos sentires que tuviste que te impulsaron precisamente a venir al medio de la naturaleza y a gestar un espacio de educación viva que se sostuvo en el tiempo y que hoy es modelo para un montón de otros espacios? La verdad fue re loco. Si le tuviera que dar una palabra, fue re loco porque ahí mencionabas, ¿no? Como nuestro proceso familiar, primero Luna estando en la panza. Cuando nosotros llegamos acá, Luna hacía 3 mesecitos que estaba en la panza, muy nuevitos como papá y mamá. Y llegamos a este lugar y yo sentí una certeza de que era acá que quería parir. O sea, así de loco. No estaba buscando un lugar para irme, mudarme. La verdad que me divertía un montón la ciudad. Tenía muy armada mi vida ahí, incluso para el pasaje del parto. Todo muy... Me resultó siempre divertida la ciudad. No tenía el pulso, como particularmente con mudarme a la naturaleza. Pero consciente que ya estaba compartiendo un proceso de vida con otro ser, en este caso, mi hija. Así que llegué acá y fue como, quiero parir acá. Como esta panza me está diciendo que quiero parir acá. Algo que no me había pasado nunca, como primeriza, claramente. Algo que no había escuchado tampoco, que no tenía referente. Y así que fui y, bueno, además fue en un contexto muy loco, porque llegamos a Casa Aguda en el contexto de un curso de aura. Bien. Fue el primer curso de lectura de aura que se hizo en Argentina, con Angelina Taide, que fue después una saga, ¿no? Hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de hacer estos cursos, pero acá en Casa Aguda fue el primer lugar donde se hizo en Argentina el primer curso de lectura de aura. Así que de nuevo y de loco para mí era todo. Claro, ¿qué es eso? Lectura de aura, de repente. El monte también. Sí. Yo no era una persona que acostumbraba a venir a la sierra. Me parecía un lugar re aburrido la sierra. Allá. Yo decía, como, ¿qué hace la gente ahí en la sierra mojándose las patas en el río? Qué aburrido. Yo era de playa, como otro agite, claro. Viví mucho en lugares de playa, entonces era como... Así que por loco fue un montón, pero llegué a este lugar y la certeza de quiero vivir acá no me dejó, ¿sabes? Como una vez hace un tiempo leí una frase de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti, que dice: el estado de liberación es el estado de no duda. Y fue así mismo, claro, fue como, no hay algo que elegir acá. No hubo ¿sabes? miedo, digamos. No hubo miedo, no hubo... En realidad sí vértigo en el proceso de activar esa certeza después en la materia y moverme de Buenos Aires y todo eso, ahí sí, ¿no? Vértigo y bueno, hay mucho movimiento así de familiar también, ¿no? Imagínate parir claro, en medio del mundo. Toda una estructura que de repente muta. Un montón. Yo muy entregada, Emix un poco menos en ese momento, después cada vez me lo agradeció, pero... realmente fue como una certeza absoluta, quiero venir a parir acá, así que fue como en ese contexto
ir a decirle a Iván, che, tipo, me está pasando esto, o sea, siento una certeza de querer venir a parir a este lugar me llama, pero, ¿sabes? Esto que dijiste cuando presentaste desde las entrañas, y yo Claro. pensaba, literal, hermano, fue desde las entrañas. No te da lugar al pensamiento. No, fui así con esa convicción de decirle, Iván, yo no, me está pasando esto, hermano, no sé. Y Iván, que también estaba en un proceso de paternidad con Sacha, de la misma edad. Claro, hay que decir que a la vez Iván, uno de los creadores de Buda, estaban también en el proceso de tener a Sacha, o sea, que son de la misma edad. Luna, Sacha, digamos, los primeros niños nacidos en el monte. Sí. Así que había una empatía, como que me entendió, Claro. y fue como, bueno. Claro, Sacha de la panza también. Desde la panza y activando unas que ciertamente fue así. Después escuché muchas parteras que dicen, les niños no vienen de a uno. Bueno, fue así. Una certeza llegar acá. Y fue loco, fue una transformación muy grande. A veces me preguntan, ¿cómo fue adaptarte al monte? Y yo, ¿sabes qué? Tengo que pensarlo. No tuve una adaptación así que hacer como... Y eso que fue bien radical, digamos, como llegamos a un lugar donde luz solar, claro, naturaleza plena, vivíamos con velas, o sea... O sea, está impensado, es decir. Impensado. ¿No? En el paradigma urbano, digamos, de comodidad de abrir, sale el gas. Bueno, quematuti. Quematuti, para bañarte, ¿no? Poner leños en el termo, ¿no? Toda esta dinámica de monte. ¿Lo sentía como un esfuerzo eso o como un acople así de, che, queremos esto? Creo que en nuestro caso fue como parte de todo ese portal iniciático de la maternidad y paternidad. O sea, era como, todo era tan nuevo que bueno, viene un hijo, viene un quematuti, viene a vivir con vela. Abrazamos todo. Abrazamos todo, la verdad que sí. Como no siento que tuvimos un esfuerzo para mover. Emix un poco sí, porque él es músico, entonces no podía grabar y todo su estudio y sus cosas costó un poco más cambiar esa dinámica, pero también estaba en el portal de la paternidad y bueno, como... Pero no, la verdad que no sentí un esfuerzo porque todo lo que te da este lugar... Es tanto, es tan emocionante. Recién, o sea, cada día que me levanto me emociono. Y recién venía, hoy haber estado trabajando acá en Hora Cadabra y estar caminando por el monte yendo a trabajar a Tierra Pura, donde también participo de ese proyecto, claro, del proyecto de estas amigas hermosas. Y volviendo para acá, para hacer la entrevista con vos, me emociono. Miro así, agradezco el arroyo y digo, esta es mi cotidianeidad. Entonces, es tanto lo que te da el lugar... que te devuelve toda esa fuerza para decir, bueno, ahora tengo que buscar leña, ahora tengo que ir a ver si tengo agua. Claro, también más bien te escucho y desde el agradecimiento, ¿no? Gracias por esto que sucede, digamos. Ahí es como que también se va dando, sentís una abundancia plena, digo, con temas que por ahí podemos tener todos, pero digo, una abundancia plena no sé, en tu vida, porque me imagino que deben haber aparecido algunas dudas en cuanto a, che, lo laboral, cómo lo desarrollamos, desde acá, desde el monte. Bueno, ahora internet se está integrando cada vez más, pero digo, ¿le surgían esas incertidumbres permanentes? ¿Las abrazaban también? Un poco sí surgían en cuanto a lo económico, por ejemplo, me acuerdo. Yo soy muy confianzuda, la verdad que es esa. Como que siento que cuando siento un llamado fuerte, y ese fue muy fuerte, sé que es por ahí, ¿viste? Entonces confío en que va a llegar aquello que va a hacer que pueda caminar ese camino, si hay tanta certeza, y la vida me lo mostró una y otra vez. Pero, claro, estábamos por traer, ¿no?, una hija al mundo, claro. Como no, tampoco puedes hacer... Le digo a mamá. Loco, ¿no? Entonces, y toda la familia también, ¿no? Como diciendo, che, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo que te vas a parir en medio del monte? ¿Estás loca? Vos dibujándola, no, acá y... ¿No? Como... Claro, sí. Entonces, todas esas voces de esos miedos y esos vértigos sí me sirvieron para ver dónde yo estaba. Como mi trabajo en ese momento de autoconocimiento, digamos, con la maternidad fue, ok, todas esas voces afuera son voces internas mías, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Con que tengo el hospital lejos, con que no tengo luz y sí, ¿no? Con lo laboral, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces siempre, al contrario de ser como, de quedarme abrazada al miedo, porque los miedos están y existen y entiendo que son necesarios, somos mamíferos, aparecen y aparecen para algo, y yo siento que aparecen para pegarte un toque. ¿Cómo estás con esto y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu paso uno para abordar esto, ¿no? Entonces siento que es la oportunidad de considerar más cuestiones que tal vez a veces están inconscientes y aparecen en voces
a través de otras personas, tomando eso como propio, se gana un montón. Entonces, sí había miedos con lo laboral, concretamente mi compañero en ese momento era músico, entonces, ¿qué voy a hacer en el medio del monte? Y laburaba mucho y bastante en el mainstream de la música en ese momento. Digamos que largó su pasión a como la tenía entendida. ¿Y qué iba a hacer acá en el medio de todo? Bueno, empezamos a hacer de todo, la verdad. Íbamos a la Feria de las Rosas y vendíamos artesanías, no sé. Pasaron por una etapa Sí, digamos. sí, teníamos algún backup de lo que con lo que veníamos, claro, del laburo con el que veníamos, y fue como, bueno, nos entregamos, ¿no? Y bueno, y ahí la fuimos llevando y fuimos haciendo Feria de las Rosas, literal, hasta que, bueno, cada uno fue encontrando, y bueno, y en ese caminar y en ese descubrir, incluso él pudo trabajar de lo que, claro, de lo que le apasiona. Se fue reconvirtiendo. Bueno, hay que decir, menciona un par de cosas interesantes en relación, por ejemplo, a este espacio de encuentro de lectura de aura con el que se encontraron con Angelina. Angelina, una de las fundadoras de Piracanga, otra comunidad donde fue muy importante para ustedes en cuanto a el espacio educativo que está gestado desde hace años. Digamos, ¿esa fue la puerta de entrada a la educación viva o ya venían madurándolo? Las dos cosas, en realidad veníamos madurándolo. Yo siempre digo que este proyecto nació desde un círculo de puerperio. O sea, nosotros, siguiendo como la cronología de la historia, nos mudamos acá, nació nuestra hija, empezaron a llegar más familias también con este pulso de querer criar juntos, y había un grupito que ya estábamos viviendo acá. Y de ese pulso empezamos a necesitar juntarnos, madres y padres, algunos primerices, y compartir experiencias de vida. Y el tema de la educación empezó a surgir en algún momento, ¿no? Como, bueno, ahora son chiquitos, nos queda un poco lejos, más no todos tenían solo, por ejemplo, Iván ya tenía hijas más grandes, entonces empezaba la inquietud de la educación. En mi caso estaba como un poco lejana, claro, pero sí estaba, ¿no? Entonces empezó como la necesidad de encontrarnos y compartir maternidad y paternidad. Y de ese pulso empezó a surgir el tema de la educación, y empezamos yo siempre cuento, empezamos con el libro de Pedagogía 3000, claro, porque acá en Casa Buda, en ese momento, era un nodo de Pedagogía 3000. Había muchos encuentros de educación. Muchos encuentros de educación, específicamente con Noemí Paimal, hermosos. O sea, creo que en otro momento te lo conté un poquito por arriba, pero se daban realmente, como se abría el portal de que había otra forma de aprender, ¿no? Eran formaciones docentes, concretamente, para que los docentes vuelvan a conectar con el entusiasmo de aprender y a poder ampliar el concepto de aprendizaje, poder ver aprendizaje en la naturaleza, poder salir de la teoría y integrar la vivencia, ¿no? Entonces era muy rico, la verdad, para las adulteces poder conectar con eso que traía Noemí. Y a partir de ahí, creo que en ese primer círculo todos empezamos a conectar con qué divertido que es aprender de una forma divertida, claro, ¿no? Eso fue como el primer puntapié. Y luego, con ese libro que Noemí propone, que es hermoso y siempre lo súper recomiendo, ella menciona muchas herramientas de reconexión con el aprendizaje, con la naturaleza, por eso también propiciaba acá los cursos, ¿no? Como la madre naturaleza también dando todo esto, poder ver matemática en lo fractálico de un árbol, ¿no? Como este tipo de abordajes. Entonces de pronto era como, herramientas de reconexión, claro, mientras nosotros las integrábamos. Yo me acuerdo del primer insight, así como decís, ¿dónde nació para vos el interés por la educación? Y cuando vi en ese proceso y dije, no, pará, a mí me encanta estar transitando esta reconexión, más mi hija, ¿necesita que la reconecte? Claro que no, se acaba de encarnar, está más conectada que todos nosotros. Claro. La educación que ella está pidiendo no es de reconexión. Mientras nosotros nos reconectamos, ¿qué es lo que está pidiendo este ser? A ver. Y entonces se me abrió un panorama de, lo que yo entiendo que necesita es que no la desconectemos. Que no desconectemos a todos estos pequeñitos para que no tengan que hacer todo este proceso que nosotros estamos haciendo. Ese fue el primer insight, así como tuve... Y entonces, ¿cómo es? Porque yo no venía del palo de la educación, Venía de... Yo pensé que iba a ser, no sé, una artista, plástica, loca, estudiar arte, fotografía, iba por otro lado mi camino.
viajar. Siempre lo que me gustó es viajar, conocer diversidades, conocer distintas formas de hacer las cosas. Eso sí, también, si fuera arqueológicamente tiene, ¿no? un fundamento en lo que después fue mi profesión, pero en ese momento no lo tenía develado para nada. Y ahí empezando a entender, hay otras formas de educar. Creo que lo que necesitan es que ¿y cómo se llama todo esto? Y ahí empezamos a investigar y empezamos a través de ese libro a ver que había algo que se llamaba educación libre. Cuando un tiempo después, Angelina, que mencionás, viene de esta comunidad en Bahía, Piracanga, y nos cuenta casualmente, nosotros tenemos una escuela libre hace 7 años. A mí se me cayó la mandíbula. Fue como, ¿qué? Esto está sucediendo, ¿no? Esto existe en algún lado y está tocando la puerta de mi casa. Ni siquiera es que la tuve que ir a buscar. Está acá, ¿no? Entonces empecé a entender también esta ley de resonancia. Realmente cuando uno está comprometido con un aprendizaje significativo y profundo para su evolución, llega, lo imanta. Y es parte de las bases de la educación viva. Entonces empecé a entender que realmente si nos permitimos deconstruir gran parte de cómo fuimos educados, que es afuera me van a decir lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, quién soy, porque ¿no? Esta frase de estudiar para ser alguien en la vida y toda esta cosa. Está muy arraigado eso. Está muy arraigado. Cuando abrimos eso, hay un subflujo que a mí me apasiona, que es esto. Cuando uno consciente o inconscientemente está en un proceso de aprendizaje, y aprender es un proceso biológico, humano, inherente al ser humano, empezás a darte cuenta que llega la persona indicada, justo de casualidad te muestran la cosa que necesitas ver, justo fuiste a tal lado y el aprendizaje se amplía. No sucede ni 4 horas en una escuela libre ni siquiera, ni sucede en la vida constantemente. Eso es lo que me ayudó a reconocer la educación viva, y ahí me voló la cabeza. Y fui a conocer esa escuela. Claro, viajaron a Brasil, conocieron ese espacio y ¿cuáles son esos recuerdos que te vienen así a flor de piel de haber llegado allá? Porque en ese momento, era un descubrir, ¿no? De este espacio que decís, existe acá. ¿Qué te encontraste en ese momento allá? Y allá me encontré en principio, una comunidad que para mí era admirable en ese momento porque estaba funcionando. Hacía bastante tiempo ya y con muchas personas. Ya eso me parecía admirable. O sea, toda esa cantidad de personas teniendo que organizarse en círculos enormes, ¿no? Enormes. Te puedo decir, después de haber transitado esa experiencia, que es todo un desafío. Con una escuela libre funcionando, o sea, la capacidad de convivir con la diversidad en ese momento me sorprendió, así como que lo que más me pegó fue eso. Y después que las bases de esa comunidad claramente eran espirituales, no era la idea de crear una escuela, en nuestro caso, sino como el camino de ir develando, como al revés. Y realmente así también fue esta escuela, como que fuimos viendo, es por acá, preguntándonos cosas, sacando cosas que ya no nos servían, para entender, tipo, ¿qué es libertad para nosotros? ¿Por qué quisiéramos una escuela libre? ¿Qué es educar? ¿Qué es aprender? Haciendo las preguntas más obvias, más básicas, las que generalmente dejamos afuera porque nos parecen las más pavas. Claro. Y entonces ese camino de autoconocimiento, que era base de esa comunidad, lo admiré como la estructura que sustentaba, ¿no? En ese proyecto. Después 1000 cosas, claro, ¿no? O sea, para lo que me gustó y para lo que no me gustó y todo, pero eso ya me parecía como generar algo en base al autoconocimiento, así estructuralmente y tan grande como es, porque Piracanga sigue existiendo, me pareció algo nunca visto. Bueno, es así que vienen luego y arman Abracadabra, junto de madres, padres, ¿no? Que estaban muy involucrados en ese momento, muy involucradas también en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo fue mutando eso en el tiempo? Hoy, después de 9 años, ya Luna ya no está en la sala de peques, ya está en la sala de grandes.
Esto sigue evolucionando también. Me imagino que siguen como adaptándose a lo que va pidiendo el momento, pero en ese momento, bueno, los padres muy involucrados. ¿Cómo fue evolucionando Abracadabra en estos 9 años de vida? Y en ese momento, concretamente, que no se llamaba Abracadabra, se llamaba como se llamaba el grupo, porque en ese momento no solo vinimos a crear una escuela, vinimos a crear una comunidad también. Claro. Entonces era todo un proceso comunitario. O sea, Abracadabra nace, hoy como lo conocemos, de un proceso comunitario que se gestó en ese momento. Cuando volvimos y dijimos, sí, esto es lo que queremos vivir en comunidad, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Y de ahí parte, ¿no? Como ya habiendo podido ver un referente concreto, una dinámica de todo eso. Así que en ese momento fue muy simple, o sea, ahora con la retrospectiva puedo darme cuenta también de que lo que yo sentí es, no importa si tenemos espacio físico, paredes o lo que sea, yo con lo que ya vi y lo que ya integré dentro mío de eso, lo poco, lo mucho, no importa, esa es la escuela. Como que tuve esa certeza y muchas veces en los acompañamientos, en las consultorías de escuelas digo esto, la escuela que vayas a crear es la que hoy tenés adentro. La escuela que van a vivir esas niñas que se acerquen a vos es esa que vos estás emanando, propiciando, vos siendo. Entonces no teníamos espacio físico, no. Fuimos abajo del pino de Buda, pusimos una lona y esa era la escuela. Y por mucho tiempo la escuela fue literalmente en el monte, no teníamos edificio, no teníamos construcción. Fue como, no sé, mínimo 2 años donde armábamos espacios en la naturaleza y los desarmábamos cada día, con los materiales, con todo. Tenemos ahí el primer video que tenemos en la escuela, se ve claramente, era todo, solo... Después hicimos unas terracitas, que son estas terracitas que ves acá, y separamos un poquito más las etapas porque lo fuimos viendo como necesidad de las niñeces, pero era como, no nos va a limitar que no tengamos un espacio físico. Y eso le digo siempre, no importa, claro, si no tiene espacio físico. Ustedes claro, es como algo fuerte, ¿no? Che, pero no tengo lugar. Bueno, Hoy por hoy que incluso hay proyectos que se están animando a hacer propuestas en las plazas, queda como un poco más en evidencia. 9 años atrás era una locura. Hoy, digamos que ya pasamos, claro, con la educación. Estamos en un momento, no sé, ¿qué sentís? ¿Que estamos en un momento bisagra, otra cosa? Sí. Que hay como cada vez más gente que está empezando a elegir otro tipo de educación. Ay, sí, estamos en un momento bisagra que como todo momento de bisagra tiene su cara y su dorso. O sea, siento que por un lado, para los proyectos de educación alternativa, concretamente voy a hablar de ¿no? Pero nunca pensé que iba a haber esta revolución en la educación, pensé que era esto que estábamos haciendo de acá, no sé si iba a haber algún fruto como en el impacto social, ¿no? O sea, sí en las familias y en las niñeces que veníamos acompañando, pero pensé que, no sé, 30 años después íbamos a ver frutos de esto, ¿no? Hoy con todo esto con la pandemia y con todo el contexto social que nos tocó atravesar, digo, sí, estamos viviendo la revolución en la educación. Claramente si hay un lugar que destapó mucho es ver para qué estamos educando, qué estamos haciendo dentro de los espacios educativos. Si hoy lo que vemos afuera es lo que es el fruto, digamos, de lo que supuestamente aprendimos. Entonces no aprendimos a ser sustentables en el mundo, no aprendimos un montón de cosas que hoy quedan totalmente al descubierto. Entonces siento que por un lado es una grieta, un momento para poder entrar a hacernos preguntas muy profundas y estructurales. Y también siento atención porque no podemos seguir en esa grieta de educación pública o educación Waldorf o educación Montessori. Es como siento que llegó el momento de quebrar todo eso y que como sociedad, como humanidad, ¿qué estamos haciendo en todos estos ámbitos que ocupamos, ¿no? Porque hoy por hoy... si nos paramos en, bueno, no sé, la educación pública, la educación pública está sosteniendo una lucha que es que la educación sea gratuita, accesible, y si eso se cae un montón. Todos tenemos que apoyar esa lucha y todos tenemos que apoyar que lo que suceda ahí adentro sea como el aporte de un montón de otras pedagogías que también descubrieron un montón de
consideraciones con respecto a formas de aprender que hoy también están quedando al descubierto, de otras capacidades que tienen las niñeces, la necesidad de otros contenidos, por lo tanto. Entonces digo, es momento de integrar todo. Hoy es momento de integrar todo y dejar de tener la mente en esto que aprendimos, y que creo que por eso lo tenemos tan ubicado así, todo diseccionado, ¿no? Aprendimos matemáticas así, estas horas, y en un sinsentido muchas veces. Bueno, es momento de, a la velocidad de la luz, quebrar todo eso y apropiarnos de todo lo ya construido, siento, porque hoy tenemos que usar todas las herramientas que tengamos disponibles, porque estamos hablando de niñeces, estamos hablando de un futuro con un nivel de incertidumbre muy grande, y estamos hablando que no queremos que no haya una accesibilidad de la educación, o que todo sea virtual 100%, y claro, copiar un modelo que no es el que queremos. Bueno, perdón, estoy tirando mucho porque es un tema que no, en este momento está está como en un cisma, en una ruptura, está prendido fuego para incluso muchos docentes que también se vieron en una situación de desborde total, de no manejo de un montón de herramientas que de repente tuvieron que empezar a manejar, y bueno, y de padres que también, y madres que cayeron en la cuenta en la educación que le estaban brindando a sus hijos, ¿no? A sus hijas. ¿Qué pasa con la educación viva, la educación libre? Ya me podrás decir las diferencias cuando ya van avanzando en el tiempo, ¿no? La sala de peques ya pasa a la sala de grandes. Van escuchando lo que dicen los niños también ahí. ¿Cómo lo están integrando eso? Porque ya pasaron 9 años y ya no es una sala de peques solamente. ¿Qué está pasando en ese proceso de cambio? La cosmovisión es la misma en todas las etapas, que es para así grandes matemas de la educación viva, grandes fundamentos. Consideramos que todo ser tiene como la currícula interna, esa currícula que nos muestran afuera, que nos dice lo que tenemos que aprender y demás. Consideramos, porque lo vemos, ¿no? Cuando nacemos, no nacemos en blanco, que es el gran cambio de paradigma en esta educación. No nacemos en blanco y nos tienen que llenar de cosas, nacemos con un montón de cosas a desarrollar. Historia familiar, desafíos, ¿no? Como inquietudes, realmente aprendizajes genuinos que vamos a querer desarrollar. Si eso no está coartado, empezamos a ver justamente eso, que hay una constante necesidad biológica, fisiológica, de aprender, de desarrollarse en ese mundo. Solo que nos socializamos de una forma en que creemos que aprender es una institución. Claro. Y estamos muy atados a eso. Más nadie se cuestiona no sé, ¿cómo va a aprender a...? Bueno, no digo nadie, hay personas que sí, pero digo, en la edad de 1 o 2 años hay menos cuestionamiento con respecto a eso, cuando la escolarización no es un tema, no está sobre la mesa todavía. No se preguntan, ¿va a aprender o no va a aprender a caminar? ¿Va no sé qué o no va a aprender? Hoy por hoy hay es tan grande el menú, y como por ejemplo esto, ¿no? La estimulación temprana y cosas que, por eso digo, no es que nadie se lo pregunte. Hay personas que mismo en ese momento desconfían del proceso biológico y orgánico de aprender, pero esas son edades en las que nos lo preguntamos menos, digamos, ¿no? Pero hay un proceso de aprendizaje que es inherente al ser humano, que siempre está. Si no está intervenido o por alguna razón no está eso como coartado, está activo. Un niño sano siempre está queriendo aprender, siempre. Si no llega el momento en que se institucionaliza el aprendizaje y de pronto es un embole y un sinsentido, aprender siempre es algo divertido. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la cosmovisión de alguien queriendo aprender, porque simplemente es un ser humano que se quiere desarrollar en el entorno por su propia biología, partiendo de esa base, la cosmovisión en todas las etapas acompaña eso. Entonces, en la primera etapa se deja... Bueno, todas las etapas que acompañamos, hasta las más grandes, son muy exploratorias todavía. Depende de las etapas de desarrollo, más es muy exploratorio. Entonces, en las primeras etapas, la exploración es más en la materia, es mucha libertad de expresión, mucho juego libre, mucho espacio para que puedan explorarse a sí mismos. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Quién soy en la primera etapa? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Espacio para conocernos a nosotros mismos, desde tener 2-3 años, ¿no?
A partir de ahí, cuando yo sé quién soy, qué quiero, acá cada mañana la jornada empieza con un círculo, donde nos miramos, cómo estamos. ¡Ay! Hoy decían, ¡ay, yo estoy muy emocionada porque me mudo a otra casa! 3 años. Me mudo a otra casa. ¡Wow! Eso es un montón. Todo eso tiene potencial de aprendizaje. Todo eso son detonadores pedagógicos. Hay un mundo, si sacamos nuestra cosa así toda etiquetada y coartada, en cada experiencia de vida hay un aprendizaje holístico emergiendo. Hay un montón de cosas para ver de lo que aprendimos que se, ¿no? Como por separado. Entonces esa es la cosmovisión. Eso que emerge en esta etapa tiene un potencial enorme. Es lo que está necesitando, de hecho, aprender ese ser, transitar ese ser. Entonces acompañamos lo que surge de ahí. Y lo que surge de ahí, en ciertos momentos se llama matemática. Yo lo sé, no se los digo. En ciertos momentos se llama lectoescritura, alfabetización, según las etapas. Dejamos que eso emerja, como en la vida misma, no le estamos poniendo etiquetas. El juego de cintura de quien acompaña sí es estar viendo, para poder transmitir también a la familia y ser ese puente, ese nexo. Una cosa es dejar ahí libre y otra cosa es estar observando, me imagino. Estamos observando, estamos viendo que lo que está haciendo, lo tenemos ubicado, cómo se llama, qué materia es, en qué proceso está, ¿no? Dentro de lo que sería una currícula oficial, más no estamos exigiendo una currícula oficial, sucede. Y lo más mágico es que sucede en las edades y en las mismas etapas que sucedería en cualquier otra escuela. Entonces, esa misma cosmovisión, cuando pasan a la próxima etapa, la única diferencia es que ya están en otra etapa de desarrollo, entonces esa exploración es más compleja, entonces ya las inquietudes empiezan a hacer otro tipo de preguntas, otro tipo de necesidad de investigar el mundo que me rodea, otro compromiso también. Acá libertad está muy relacionado a responsabilidad. Yo quiero descubrir sobre algo, quiero investigar algo, quiero hacer algo. No es que el adulto va a venir y me va a facilitar todo. ¡Ay, qué querés! Esto sí, toma. No. Yo quiero, no sé, investigar yo quiero saber sobre los planetas. Bueno, hermoso. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y qué querés hacer? ¿Y qué es realmente? Ok, entonces, bueno, vamos a bajarlo acá. Si vos querés que yo te acompañe, vamos a bajarlo acá y vamos a desarrollar un proyecto, por ejemplo. ¿Por cuánto tiempo te vas a comprometer con esto? ¿Cómo te gustaría hacerlo? O sea, la diferencia es que acá el protagonista del aprendizaje es el niño. Esa es la diferencia. Entonces, después, incluso en la próxima etapa, que ya no son los peques, ya no son los más grandecitos, ya son los más grandes, es la misma cosmovisión, con distintos niveles de complejidad, de razonamiento, de abstracción, de elaboración, de desafíos correspondiente a cada etapa. Más la cosmovisión es siempre la misma en todas las etapas. Acompañar a que puedan desarrollar su proyecto sentido, su proyecto de vida. ¿Quiénes son? Me viene en este también gran cambio, gran resocialización, diría, planetaria. Digamos, ¿qué integración imaginás y en qué niveles, sin hacer futurología, ¿no? En un mundo donde pide cada vez más especializaciones, máster, que es el otro, ¿no? Digo, tal vez son caminos totalmente diferentes los que niños criados de esta manera elijan en su vida, casi con seguridad. Pero digo, porque son dudas que aparecen muchas veces, ¿no? En esto de agarrarte del título, ¿no? Y que nunca alcanza tampoco, porque cada vez más, ¿no? Cuando tenés el máster, tenés el supermáster y demás, pero digo, ¿qué integración imaginas de estas niñeces cuando ya son grandes en cuanto a las inquietudes que puedan llegar a tener? Mira, no, ni siquiera es algo que me imagino, la verdad que soy muy autodidacta y investigo, y en el mundo de la educación también dentro de lo que son mis colegas, ¿no? De otras áreas, de otras pedagogías, Entonces, la verdad que no es tan así. Hoy, lamentablemente, un título no te garantiza nada. No te garantiza. No, o sea, digo, claro, a viva no, voz no te lo garantiza, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base, ya estamos en otro paradigma con respecto a eso, al ámbito laboral y a los estudios que hayas atravesado. Hoy por hoy, querer estudiar algo específico, máster, está mucho más accesible. Hoy por hoy, concretamente hoy, entras por internet, puedes estudiar lo que quieras, con titulación.
Entonces, ya está cambiando a grandes rasgos los paradigmas con los que nosotros nos educamos, Claro. con respecto a lo que es un título, estudiar, especializarse. No sé, sin ir muy lejos, digo, he visto procesos de los más grandes, los que ahora son adolescentes, más, sin ir tan lejos, los que son un poquito más grandes y las cosas que les interesan y las inquietudes que tienen. Tenés una que quiere ser presidenta, entonces realmente ya está dando pasos para eso, es la presidenta del centro de estudiantes de la sala, averigua concretamente qué es lo que tiene que hacer, está totalmente perfilada porque sabe que quiere estudiar eso, concretamente lo que le moviliza del mundo que habita, ¿no? Que yo siempre digo, bien, voy a ser amiga de la presidenta. Con mucho foco, saben lo que quieren. Entonces, un ser que sabe lo que quiere, ¿qué lo va a trabar? Si sabe que va a ser su propia voluntad, porque fue protagonista de su aprendizaje, su propia voluntad y su propia energía la que va a mover y hacer posible eso. Desde que tienen 3 años, saben que si quieren hacer algo, tienen que hacerlo posible. Que no va a venir alguien y les va a estar haciendo todo el circo. Entonces, todo eso que fueron conquistando hace que el que quiera ser presidenta, otro que quiere ser médico, otro que quiere ser pintora. Después hay que ver, ¿no? Porque todavía son exploratorias también las etapas. Yo no estoy de acuerdo, y porque yo lo viví, esta forma de que a los... ¿Qué teníamos? Se iba 13 años y teníamos que elegir qué íbamos a hacer para el resto de nuestra vida. Es bastante traumático, incluso cuando tenés que elegir una carrera, ¿no? Decir, ¿para dónde voy? A mí me pasó, ¿a dónde me meto? No sé. Yo quiero viajar, decía. ¿No? Y había que decidir para el resto de tu vida. Exacto. Yo soy para siempre. Yo soy, porque además yo para ser alguien en la vida tengo que ser un profesional, ¿no? Y a los 13 años más o menos ya tenías que ir perfilando qué ser vas a hacer, ¿no? Entonces, eso, no estoy de acuerdo con que, viste, como a los 13 años, a los 15 años, no, todavía siguen siendo etapas exploratorias. Solo que la diferencia es que estos seres saben que va a depender de ellos, de su camino, de lo que sean capaces. Entonces, ¿cuál es la dicotomía? ¿Por qué un ser no va a poder meterse en la universidad si es lo que quiere? No existe sobre ellos. Sí. Saben que si quieren estudiar esa carrera, simplemente va a tener que meterse, hacer lo que haya que hacer, y lo tienen muy claro, ¿eh? Totalmente, no, la verdad que emociona ver a las niñas, a los niños con tanta seguridad en sí mismos, ¿no? Al momento de elegir algo, de vincularse, ¿no? Creo que lo vincular también debe haber sido un movimiento muy grande para vos, Maki, persona, familia, comunidad, todo lo que se fue gestando, ¿no? Siempre digo y repito esto de la mirada a los ojos, del abrazo, del contacto, ¿no? Algo que hoy por ahí está tan mal visto si se quiere, pero digo, ¿qué te pasó desde lo vincular? ¿Cómo fue lo vincular? Y la Maki que venía del urbano, del mundo surf, no sé de dónde venía, pero del mundo viajero también, sí, bueno, el abrazo estaba ahí. Preferentemente surf y masculino, o sea, agradecida. Ahí va. Y mira, lo que me pasó es que eso, en esa alquimia que te contaba con respecto al aprendizaje, entendí que el aprendizaje sucede en la vincularidad, justamente. Entonces, cuando nos vinculamos, estamos aprendiendo. El pasaje de información que yo soy capaz de aprender por ejemplo, de este encuentro, es gracias a que nos estamos vinculando, que vos me estás interpelando, me estás preguntando, que yo estoy entendiendo cosas, que ahora vos me estás haciendo una entrevista, pero si no estuvimos en esta... Si vos no me estuvieras en la entrevista, sabés que yo soy la que también te hago preguntas. Aprendemos en el encuentro, aprendemos en el vínculo. 2 seres. No el que sabe siempre y tiene que constantemente, ¿no? Este lugar de la jerarquía, de la sabiduría, y el que solo recibe. No, acá no es así. Acá nos vinculamos, claro. Y ahí aprendemos. Entonces, toda la experiencia que tuvimos en comunidad, que fue vincularnos básicamente y aprender a vincularnos, creo que fue la base de esta matriz siempre entre las adulteces. Entonces después para vivirlo con las niñeces es más sencillo. Sabemos que el desafío es una oportunidad, como en la educación viva. Si yo tengo un desafío, ahí es donde le tengo que dar.
porque es una oportunidad de aprendizaje. No quiero dejar las oportunidades afuera, donde la vida me está desafiando. ¿Y dónde me desafía? En los vínculos. ¿Dónde nos desafía? Constantemente. Total. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Qué aprendemos de eso? ¿Queremos sacarnos a las personas del camino para tipo, que quede ahí el problema en algún lado? ¿O queremos atravesarlo e ir a buscar esa joya que está para nosotros en el vínculo cuando atravesamos el desafío? Entonces, acá en las adulteces creo que el gran diferencial es que siempre tuvimos que aprender a vincularnos desde el momento de vivir en comunidad. Porque ninguno, como te contaba antes, ninguno de nosotros vinimos, bueno, vamos a crear una comunidad y de pronto nos convocamos para eso. No vinimos desde ese lugar. Algo que a mí me pasó en lo personal, a partir de haber atravesado esta experiencia, de estar atravesándola, mi joven experiencia aquí en Casa Buda, en el espacio, es esto de no poder escaparte de vos mismo ni de tus propias acciones, ¿no? Total. Me parece que eso es algo que un poco marca, ¿no? Como esta identidad en Buda también. ¿Qué implica para vos esto de, ¿no? Me encanta. Buda es una escuela viva, me decía Maki fuera de aire. Sí. ¿Por qué te parece esto? Mira, Buda es una escuela viva primero porque siento que acá hay una matriz que nos excede a nosotros, así como esto que te decía antes, cuando llegamos seres de distintos lugares, no con la idea de, vamos a hacer una comunidad, o sea, realmente llegamos por un llamado por este lugar. Entonces tuvimos que aprender a vincularnos desde la diversidad. No éramos todos iguales. A veces se piensa, pero todos los hippies. No, la verdad que no. Claro. Si vos ves el grupo humano es muy diverso. Total. Es muy y que diverso. No eran amigos entre sí. No éramos amigos, no éramos, dale, hermanos, vamos a hacer esto. No surgió tampoco de ese lado. Seres que no nos conocíamos antes, vinimos acá y empezamos a aprender a vincularnos en comunidad. Ya de por sí eso es la base de la educación viva, ¿no? Entonces, para mí, esta matriz que vivimos, que no es solo en la escuela, por eso digo, como fue, ¿no? Devino algo coherente con la coherencia del lugar. Para mí, Buda es una gran escuela viva. Yo veo a los voluntarios, la gente que viene acá y cómo nos vinculamos, y es como, todo esto es una escuela viva. Claro. ¿No? Todo funciona con esa misma coherencia. Entonces, con esa misma coherencia, hay tiempo y espacio para escucharnos. Hay tiempo y espacio para darme cuenta que lo que vos me estás diciendo es algo que yo me estoy diciendo también. Y hay menos distracciones también. Entonces, a mí me encanta, no sé, estaba ayer o anteayer lavando los platos en mi casa y escuchando el relato de mi mente, ¿no? Claro, taca. Y escuchando el relato de mi mente diciendo, qué loco, pensar que la historia de la vida empieza porque esto no soy yo. Y este relato no es mío. Y esa es la existencia. Y pudiendo, mientras lavaba los platos, ¿no? Entonces, acá te pasa mucho eso, que la matriz de eso es muy fuerte. Como hay menos intervenciones, incluso, bueno, que es un desafío, ¿no? Pero de internet, claro. de no sé, el boliche, el barcito que te vas, no hay nada de eso. Entonces tenés más tiempo y espacio para estar vos con vos misma y darte cuenta la historia que te estás contando. Ese cuentito que nos contamos, ¿no? Y el hasta cuándo, porque bueno, es como que quedara sin salida en el momento ante vos mismo, ante el otro, ¿no? Ante la otra persona. Eso es como algo que te ubica de repente en otro plano porque, claro, no podés esconderte, ¿no? Entonces es como atravesar lo que vos mencionabas antes, como, bueno, las dificultades como un desafío. Sí. Y acá nadie te va a estar mirando con cara de, ay, pobre, no puede adaptarse al mundo, ay, pobre, mirásele. No, acá, y es algo que choca a veces, cuando llega la gente, a veces somos tachados muy malos anfitriones. Te voy a contar. Se siente un poco eso, como, ay, porque ahí no sé. Porque no está esa cosa de, si bien somos muy cordiales y nos encanta cuando viene gente, y creo que somos buenos anfitriones, pero genera este desafío. Nadie te va a estar mirando como, ay, pobre. No, todos te están mirando con cara de, vos podés, vos estás eligiendo esto. Si vos estás eligiendo esto, es porque es parte de tu proceso. Dale. Nadie te está mirando con juicio, ¿sabes? De, ay, no sé, como, ay, este Seba que no sé qué.
hay menos de eso, mucho menos. No digo que no haya, porque somos humanos y porque estamos en esa deconstrucción, ¿no? Más, digo, hay menos de eso. Entonces, llega y la gente no se queda tan cristalizada y etiquetada en los lugares, y eso se siente. Y lo veo con los procesos de los voluntarios de Buda. Sí, son tremendos. Son procesos de 21 días los voluntariados donde tienen cambios muy fuertes. Bueno, yo le sacaría una foto cuando llegan y cuando se van y son otras personas. 21 días. Entonces, ¿por qué? Y de pronto, a veces me pasa con la gente que viene acá que nos hermanamos, me pongo a llorar cuando se van, todo, y digo, ¿cómo era que te llamabas? Sí. ¿Qué hacías antes en tu vida? ¿De dónde venís? No importa eso. Acá es como, aquí ahora estamos corazonando esta y es muy profunda. Y estamos, no sé cómo ponerle palabras porque realmente es fuerte. ¿Sabes lo que te digo? Porque lo vivís. Pero es como estamos hermanados. El que llega acá no llega por casualidad. No llegas al medio del monte de casualidad. Y tenemos esa certeza. El que llega acá, llega por resonancia Plena, total. Todos vivimos lo que es llegar acá. Sí, se ha vivido. Sí, además es cuando llegás y cuando ves gente después llegar, decís, mirá, claro, y te ves también, ¿no? Yo me veo, no porque haya, digamos, sacado la urbanidad de años de haber vivido en la ciudad, pero sí como de a poco, bueno, entendiendo un poco cuáles son los ritmos de lo natural que a veces implica vivir precisamente con la incertidumbre como aliada, ¿no? Uh-huh. Gran medicina para estos tiempos. Gran medicina para estos tiempos. Entonces hoy me pasa eso en mi casa. Digo, no sé. Y digo, bien, gracias, me quiero entrenar en esto. Cada vez más, porque el mundo está mostrando que hoy tenemos que anclar la medicina de la incertidumbre. Exacto. Surfear esa. Y si surfeamos esa, tenemos hoy, siento como, si ante un desafío, en vez de... Digo, bueno, ok, ¿qué voy a hacer? Tengo re pocos recursos. Tengo un arroz y tengo... A ver, me voy a cosechar... Sí. ¿Y cuánto que tengo? Gracias. Y empezás a ver eso. ¿Cuánto que tengo? Claro. Pensé que no tenía nada en casa para cocinar hoy. ¿Sabes cuántas veces me pasa? Yo no me gusta cocinar. Encima no le gusta cocinar. Yo le quiero agradecer a Maki Serena. Cada charla se van abriendo nuevos canales. Ay, sí, me encanta. Educación siempre para me la queda vida. Re poquito. Mejor, Esto es un buen parámetro, un buen indicio. Es como en la decoración cuando dicen, che, ya cuando terminaste de decorar, algo se rompió. Bueno, siguen quedando charlas. Sí, Muchísimas gracias, un abrazo de despedida. Gracias, hermano. Feliz de esta convivencia. Feliz de esa convivencia. Educación para la vida, Maki Serena. Vino hace más de 9 años al medio del monte y Abracadabra está más floreciente que nunca. Gracias. Gracias, hermoso. Check the mic and make sure it sound right, boys.